Esa pestana y voy a ser la encargada de la parte docente del curso. Antes de comenzar quería indicarles algunas pautas que vamos a seguir en esta presentación. Primero, la duración de la sesión será de 2 horas. Tendremos 2 horas hoy y otras 2 horas al final del curso, el día 18 de diciembre, también a esta misma hora. Para no interrumpir la presentación, si les parece, lo vamos a dividir en 4 partes. Una primera donde vamos a ver una presentación de la plataforma Moodle, del curso, la empresa, cómo trabajamos con dicha plataforma. Una segunda parte donde veremos una demo de la introducción de SAP y también veremos cómo trabajar con el entorno de SAP Business One. Una tercera parte donde veremos cómo se gestiona la parte de compras y ventas dentro de SAP. Y finalmente una última parte donde veremos cómo se gestiona la parte financiera en SAP Business One. Si les parece, para poder participar todos, la plantearemos de la siguiente forma. Haremos tandas explicativas de 25 o 30 minutos, donde yo les expondré cada una de las partes. Terminados estos 25 o 30 minutos, pararemos y hacemos una ronda de consultas sobre la parte que hemos explicado. No obstante, si tienen cualquier duda sobre la marcha en el momento que estamos con la presentación, no tengan problema en pararme y consultarla. Al realizar esta presentación de esta forma, los que tengan micro rogaría que los pusiesen en silencio, básicamente para no interferir en lo que es la presentación. Si les parece, vamos a ver comenzando la plataforma para acceder al curso. Ya todos habéis recibido un correo con el usuario y contraseña. En caso de que alguno pues tenga algún problema para acceder al curso, que me lo diga. La dirección donde se encuentra el curso también se las hemos enviado al correo. Una vez que entramos a la plataforma y accedemos con nuestro usuario y contraseña, nos aparecerán los cursos en los que estamos matriculados. Aquí entramos, pues dependiendo del curso en el que estemos matriculados, pues bien a la convocatoria de noviembre del curso de Fundamentos de Sistemas de Gestión o al curso de Finanzas de SAP Business One. Localización española. ¿Por qué localización española? Porque SAP, en función del país donde se instale, aplica la normativa de ese país. Por lo tanto, aunque el producto es el mismo, dependiendo del país y de la normativa, las transacciones y las especificaciones son diferentes. Una vez que ponemos nuestro usuario y contraseña y accedemos al curso, les aconsejo que aquí se lean estos documentos que les he puesto en la parte de novedades, que es el de Conoce la Academia, donde podemos encontrar algunos puntos interesantes para podernos mover en el Moodle y sobre todo cómo podemos ver los vídeos con calidad alta. Ahí les explico cómo tienen que poner los vídeos para que los vean de una forma nítida. También hay otro documento importante que es la guía del curso. En este documento encontramos el resumen del curso, los objetivos, los requisitos, el temario, los porcentajes para las evaluaciones. Comentarles que la evaluación del curso será mediante la realización de test. En los temas encontrarán diferentes test a lo largo de los diferentes temas que disponen de 2 intentos para realizar cada uno de ellos. Y al final habrá un examen final que consta de 20 preguntas. Para este examen tenemos 3 intentos. La puntuación que se va guardando de cada intento siempre será la más alta, es decir, que pueden realizar los 2 intentos y la nota más alta es la que se guardará como nota de evaluación. ¿Están viendo la pantalla? ¿Tiene algún problema alguien para ver la pantalla? ¿La ven? Todo bien, perfecto, gracias Naira. Gracias. Seguimos. También aquí encontrarán un fichero PDF que lo pueden descargar.
que simplemente pues lo abren, es un manual genérico de SAP donde aparte de los módulos que vamos a ver en el curso, también pueden ver, tener información del resto de módulos y transacciones de SAP, ¿vale? Lo pueden descargar, guardarlo y tenerlo como un manual de consulta para el futuro. Como pueden observar, el curso está dividido en temas. Y al final de cada uno pues se van a encontrar el cuestionario de evaluación que, como les comentaba, lo pueden realizar con 2 intentos y siempre van a tener pues la puntuación más alta de cada uno de los intentos, y al final van a tener un examen final que va a ser el 60% de la evaluación del curso, que también es un test de 20 preguntas. Siempre los test van a ser con una única respuesta y se puntuará, o sea, una vez que terminen el test, podrán ver la parte de calificaciones aquí, en la parte izquierda. Dentro de cada tema se van a encontrar pues las lecciones, acceden a las lecciones y con el navegador pues van avanzando en cada uno de los puntos o de los temas. También lo que les comentaba, dentro de las diferentes temas y lecciones van a encontrarse con vídeos. Estos vídeos sí les recomiendo que se lean el manual de la guía para que vean cómo los pueden visualizar de una forma más nítida y clara. Y también dispondrán de los trainings, que son los simuladores hechos en Flash para que puedan trabajar en un entorno similar a un entorno real, como si fuesen directamente dentro de SAP Business One. Estos simuladores o training los hemos realizado debido a que SAP no permite la utilización de sus propias licencias a personas que no son clientes suyos. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es simular todas las transacciones de SAP a través de estos simuladores. También a lo largo de los cursos pues se van a encontrar links para acceder pues a páginas web o los propios PDF que los pueden descargar y tenerlos guardados en sus escritorios, en su ordenador. En la parte izquierda del Moodle pueden encontrar un acceso a la parte de calificaciones que les comentaba, así como a los participantes que también están dentro del curso, del mismo curso. Si tienen algún problema para trabajar o para manejar cualquiera de las opciones del menú, pues me lo envían a través de un correo electrónico. Pueden enviarme un correo directamente o a través de la propia plataforma pueden enviar un mensaje. Simplemente acceden a la parte de participantes. Aquí no puedo entrar. Acceden a la parte de participantes, ven todos los participantes que están dentro de su grupo y acceden pues al usuario o al compañero o a mí directamente. En la parte de novedades tenemos un foro general donde aquí podemos poner todas esas dudas generales que nos surjan del curso. Este foro será visualizado por el resto de compañeros. Por lo tanto, cualquier duda que les surja y que nosotros atenderemos personalmente o a través del foro, la puede ver el resto de compañeros. Les pediría también que por favor rellenasen la opción de cómo conocieron este curso y que hiciesen una presentación en el foro general, pues aquí en encuentro con mis compañeros en la parte general, hiciesen una presentación de cada uno, pues el nombre, que han estudiado o si están trabajando, qué es lo que han hecho, y sobre todo por qué han querido realizar este curso. Cualquier duda que tengan con la plataforma, la verdad que entiendo que ya casi todos han entrado y he visto que no han tenido problemas, pero si tienen cualquier duda o cualquier aclaración que quieran, no tengan ningún problema, yo les atenderé lo antes posible. Comentarles que el curso termina el día 22 de diciembre y hasta esa fecha estarán abiertos todos los cuestionarios y todos los temas. Las evaluaciones las pueden ir haciendo al ritmo que ustedes quieran. Yo a veces en otros cursos he marcado fechas en el calendario para las evaluaciones, pero
como a veces surge el problema de que si estamos trabajando no podemos realizarla en ese momento, no es un problema, pues he preferido dejarlo un poco a que cada uno, en función de su tiempo, de su disponibilidad, pues vaya realizando los diferentes test. Que sepan que no es necesario hacer el test del tema 2 para poder hacer el test del tema 3, pueden hacerlos en el orden que quieran. Yo sí les recomiendo que sigan más o menos el mismo orden de los temas, porque pues en una primera parte vemos la parte más de introducción y cómo trabajar en el sistema, pero no es imprescindible, es decir, pueden hacer los test en el orden que quieran. El test de evaluación final sí que lo abriremos más o menos a mitad de curso, que es el test que supone el 60% de la evaluación. En principio no tengan problema con las evaluaciones. Si realizan todo el temario sin problema, van a poder realizar los test sin ninguna dificultad. Y de todas formas, lo que les comentaba antes, cualquier duda que les surja o cualquier problema o cualquier pregunta que no entiendan, no tengan ningún problema en comentármela, que yo les atenderé con mucho gusto. Bueno, con respecto al Moodle, básicamente es lo que les quería comentar. Si quieren, vamos a ver ahora una parte de lo que es el propio sistema SAP. Cómo accedemos al producto y cómo vamos a trabajar en SAP Business One. Una vez que nosotros tenemos el producto instalado, lo que tenemos que hacer pues es iniciar sesión a través pues de un icono que tendremos en el escritorio, ¿vale? Y una vez que accedamos con un usuario y contraseña, pues podremos acceder a lo que es el propio sistema. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de menús, el menú principal, que está estructurado y dividido en los diferentes módulos con los que se trabaja en SAP Business One. Tenemos la barra de herramientas, donde encontramos una serie de iconos que nos van a ayudar a lo largo de las diferentes transacciones y que estarán activos o desactivados en función de dónde nos encontremos dentro del menú. Rogaría, por favor, hay alguien que tiene el micro abierto, si es tan amable de ponerlo en silencio. Gracias. También tenemos la barra de menú, que nos ayuda a trabajar dentro de lo que es el propio sistema. Y la barra de estado, que la encontramos en la parte inferior, que nos va a indicar en función de las transacciones cuando las vamos realizando, cómo se han realizado, si correctamente, si ha habido algún tipo de incidencia o de error. También dentro de SAP nos vamos a encontrar con un menú de ayuda. Este menú de ayuda nos va a servir para obtener información de ayuda de los diferentes módulos del sistema. Aquí pues tenemos una estructura similar a lo que es el menú principal, y dentro de cada uno pues tendremos las diferentes opciones. También este menú de ayuda podemos activarlo desde un formulario específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos abierta una factura y pulsamos en el menú de ayuda, vemos que nos da ayuda sobre esa transacción específica que estamos con la que estamos trabajando, e incluso la ayuda también la podemos obtener a nivel de un campo específico dentro de una transacción. En el menú principal, lo que les comentaba, está estructurado en los diferentes módulos que tiene SAP Business One. Aquí cada uno de ellos pues agrupa transacciones que hacen referencia a ese módulo. En el módulo de gestión, básicamente lo que nos vamos a encontrar es cómo configuramos o parametrizamos el sistema para poder trabajar con él. Cuando nosotros instalamos SAP, como les comentaba antes, en función de la localización, es decir, del país donde nosotros instalemos la aplicación, ya va a venir con una configuración previa que hace un poco de referencia a la normativa específica del país, sobre todo a nivel contable. Pero aparte de eso, también nosotros podemos configurar el sistema pues para trabajar en diferentes idiomas, con diferentes almacenes, con diferentes usuarios, con diferentes cantidades decimales.
poner un fondo de pantalla al propio sistema y una serie de parametrizaciones o configuraciones que nosotros realizamos a través de este módulo. En el módulo de finanzas, este lo veremos en el curso de finanzas, aquí agruparemos todas las transacciones que hacen referencia a la parte financiera, pues cómo definimos el plan de cuenta, si tenemos que modificar, añadir o eliminar alguna cuenta que tenemos en el plan, cómo realizamos los asientos contables, cómo podemos realizar documentos preliminares o borradores, que son esos documentos que gestionamos en el sistema, de una forma provisional, pendientes o de una futura revisión por parte de un supervisor, o porque no nos da tiempo de terminarlos en un momento determinado y queremos continuarlos más adelante. También tenemos el módulo de activos fijos para la parte de amortizaciones o la contabilidad de costes, pues para la parte pues de presupuestos y demás dentro del módulo de la empresa, el módulo financiero. Y luego finalmente los informes financieros. En el módulo de oportunidades, aquí lo que se gestiona en SAP es la parte de relación con los clientes, lo que sería un CRM. Aquí podemos gestionar las oportunidades que tenemos de negocio con un potencial cliente. También nos encontramos con los informes de oportunidades. El módulo de ventas va a englobar todas las transacciones que hacen referencia a las ventas, cómo trabajamos cuando nuestra empresa se dedica a la venta, tanto de productos como de servicios. Y aquí tenemos los diferentes documentos o transacciones que utilizamos normalmente en la venta. Y finalmente también los informes de venta. En el módulo de compras, al igual que en el de ventas, lo que tenemos son todas las transacciones de la parte de compras de la empresa. Y finalmente, pues, los informes del módulo de compra. Interlocutores comerciales, este es el módulo que hace referencia a todas las personas o entidades con las que nuestra empresa tiene relación, ya sean clientes, deudores, acreedores o proveedores. Desde este módulo, que se llama interlocutores comerciales en la localización española, por ejemplo en la localización para Sudamérica se llaman socios de negocio, aquí nosotros podemos darlos de alta, crearlos, inactivarlos, modificarlos, añadirles direcciones, etcétera. Y también tenemos la parte de informes de interlocutores comerciales. El módulo de gestión de bancos, que esto también afecta a la parte financiera, pues desde aquí es donde nosotros realizamos lo que son los cobros, los pagos, la gestión de efectos, la gestión de depósitos de cheques, la impresión de documentos y también los informes. También desde el módulo de gestión de bancos podemos importar el Q43, el fichero de extracto bancario, para conciliarlo luego con las partidas contables que tenemos contabilizadas nosotros dentro de nuestra sociedad. En el módulo de inventario, aquí es donde se gestionan. Por favor, alguien que tiene el micro activo, ¿lo puede poner en silencio?
¿Sí? ¿Me oyen ahora? Creo que se había silenciado el micro. Ahora sí, perfecto. Bueno, gracias. Vale, repito, desde el módulo de inventario, aquí es donde nosotros creamos y modificamos los artículos, así como llevamos la gestión de ubicaciones, la gestión de operaciones directas con artículos a nivel logístico, entradas directas, salidas directas o traslados de mercancía. También desde este módulo gestionamos las listas de precios, que son esos precios que nosotros pactamos con nuestros clientes o nuestros proveedores y que vinculamos a cada uno de los artículos, para luego a la hora de gestionar las compras o las ventas, que el sistema me proponga el precio que tenemos pactado. Y finalmente, dentro de inventario, pues tenemos la parte de informes de inventario. El módulo de producción, aquí lo utilizan las empresas que se dedican a la producción de artículos. En este caso, se recoge pues todas esas materias primas que finalmente se van a transformar, y a través de este módulo pues se puede gestionar toda la cadena del proceso de producción hasta la creación del producto final o producto terminado. También dentro del módulo nos encontramos con los informes de producción. En el módulo de planificación de necesidades o MRP, este módulo lo que recoge son esos pronósticos o esas recomendaciones de pedido que nuestra empresa debe realizar, o las recomendaciones de fabricación que debemos realizar para no quedarnos sin stock, es decir, para que no haya roturas de stock. A través de este módulo y en base pues a una serie de parámetros, como pueden ser las ventas en periodos similares, la disminución en porcentaje mayor o menor que nosotros podemos estimar que puede haber en ventas en función pues de que cierre un local de similares características cerca de nosotros, o al contrario que vaya a abrir uno, todo eso va a influir en lo que puede ser el proceso y las cantidades a nivel de producción o de venta. Pues con este módulo nosotros, en función de esos parámetros, podemos decirle al sistema, o el sistema nos va a indicar cuál es la cantidad de mercancía que debemos pedir o que debemos de fabricar. También es importante los plazos de reposición en este módulo, es decir, el tiempo que tarda un proveedor en servirnos una mercancía. Todo esto nosotros lo podemos meter dentro de cada uno de los artículos, y a la hora de ejecutar el módulo, el sistema, en función de esos plazos y de las ventas que tenemos estimadas, nos hace una propuesta de pedido. En el módulo de servicios, aquí lo que recogemos es toda la gestión de servicios cuando las empresas se dedican no a distribuir artículos, sino a prestar servicios, ya sea un bufete de abogados o una empresa de gestión de seguros de vehículos, etcétera, donde lo que se presta es un servicio, no se venden artículos, pues todo se recoge dentro del módulo de servicios a nivel pues de contratos, y después pues una serie de transacciones que nos permiten mantener la secuencia de cómo estamos prestando esos servicios. También en este módulo tenemos la carpeta de informes de servicio. El módulo de recursos humanos en SAP Business One es un módulo simplemente pues de repositorio de datos. Aquí no se gestiona la parte de nóminas y demás, simplemente recogemos los datos y tenemos todos los datos de nuestros empleados a nivel de salario, de ficha personal, de faltas de asistencia al trabajo, etcétera. Y también tenemos el módulo de el informe de recursos humanos. Y finalmente el módulo de informes, que simplemente lo que recoge son todos los informes de los módulos que hemos estado viendo, pues agrupados, exactamente igual. Daría lo mismo que fuésemos por finanzas, informes financieros, o que directamente nos fuésemos al módulo de informes y fuésemos a finanzas. Al final tenemos los mismos informes. Dentro de cada uno de ellos pues encontramos las diferentes transacciones que vamos a gestionar. Cuando nosotros instalamos el producto en una empresa, no todos los usuarios van a tener acceso a estos módulos. El acceso a los módulos se puede determinar de varias maneras. Por un lado, cuando nosotros instalamos el producto, SAP siempre nos lo da con todos los módulos que estamos viendo en este momento.
Es decir, independientemente de que nosotros solo vayamos a trabajar con ventas, en lo que es la instalación del producto siempre vamos a tener disponibles todos los módulos. ¿Cómo podemos acceder a ellos o no? Va a ir en función de la licencia que nosotros contratemos con SAP. Dentro de SAP existen diferentes niveles de licencia. Está la licencia profesional, que da acceso a todas las transacciones del menú. Después tiene unas licencias limitadas financieras y la limitada logística, que permiten acceso a determinadas transacciones de las que estamos viendo del menú principal. Y finalmente una licencia CRM, que es para la parte comercial o de gestión de venta. Dentro de cada una de esas licencias tendremos acceso a los diferentes menús que tenemos aquí visualizados. Otra forma de bloquear el acceso a las diferentes transacciones es que, aunque la licencia nos lo permita, por permiso nosotros podemos bloquear que un usuario no acceda a determinadas transacciones. Imaginemos, por ejemplo, que el usuario que realiza la parte de cobros y pagos, pues nosotros no queremos que acceda a algunas transacciones del sistema, pues bloqueamos esas transacciones por permiso. Perdonen, pero es que me está volviendo un retorno de sonido. Perdona un segundo. Vale, creo que ya lo he silenciado. Disculpe. Lo que le comentaba, que a las transacciones del sistema podemos también bloquearlas por permiso, es decir, nosotros le podemos dar permiso a determinados usuarios para que accedan a determinadas transacciones, independientemente de que la propia licencia de SAP nos permita acceder a ello. En cada uno de estos módulos también podemos dar acceso a cada una de las transacciones, no a los módulos completos. Con esta parte, pues un poco de cómo está configurado el menú principal, pues hemos visto un repaso de los diferentes módulos que tiene SAP. Evidentemente profundizaremos más en la parte financiera y un poco en la parte de compras y ventas. El resto de módulos pues no los veremos en este curso. Sí que lo tienen en el manual que les comentaba, que se pueden descargar del propio curso, y ahí tienen un poco más de información del resto de los módulos que hemos visto. Comentarles que SAP es un ERP, eso lo que significa es que trabaja con un sistema donde todos sus módulos están integrados, es decir, cualquier operación o transacción que se realice en un módulo puede tener repercusión en otro módulo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un documento de venta a nivel, una factura, un abono o un documento de compras, todo eso va a tener repercusión en contabilidad. Hay empresas que trabajan con módulos independientes, tienen programas de gestión para la parte logística, donde trabajan con compras y ventas con sus programas específicos. Después tiene otros programas específicos para la parte financiera, donde se vuelca toda la información de esos sistemas de gestión logísticos. Por ejemplo, pues hacemos una factura en logística y luego transcribimos la deuda en la parte financiera. En SAP eso no es necesario. Cada vez que nosotros hacemos un documento de ventas, un documento de compras que afecte a algo en contabilidad, automáticamente se va a generar el asiento. SAP trabaja con el concepto de lo que se llama datos maestros. Los datos maestros en SAP lo que significa que son datos que nosotros creamos una única vez en el sistema y pueden ser utilizados por el resto de módulos. Los datos maestros que existen en SAP son los datos maestros de interlocutores comerciales, es decir, los datos maestros de ese cliente, proveedor, acreedor o deudor, y los datos maestros de artículo, que los creamos a través del módulo de inventario. Si nosotros accedemos a los datos maestros, por ejemplo, de interlocutor comercial, simplemente pues abrimos la ficha y aquí lo que nos encontramos es con un formulario donde tenemos una cabecera que va a contener pues información a nivel de código del cliente, el tipo de cliente que es, el nombre del cliente, el saldo que pueda tener ese cliente con nosotros y una serie de pestañas. En cada una de estas pestañas se va a agrupar información que hace referencia pues a este cliente. En la pestaña general, como pueden ver, pues la información que
que podemos visualizar pues es la del teléfono, del correo electrónico, la página web. También si este cliente lo tenemos activo o lo queremos inactivar. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros este cliente pasado un tiempo pues ya no queremos operar con él, pues lo podemos inactivar. En SAP, una vez que hacemos una operación con un dato maestro, ya no lo podemos eliminar del sistema. Al igual que cuando hacemos un documento de ventas, un documento de compra, tampoco lo podemos eliminar del sistema, porque todo eso tiene repercusión en contabilidad. Para nosotros no trabajar con un dato maestro, lo que podemos utilizar es la opción de inactivarlo, ¿vale? Con esto no estará disponible ni en los documentos de compra ni en los documentos de venta. ¿Por qué no podemos eliminar un interlocutor comercial? Imaginemos, por ejemplo, que este cliente lo tenemos en una factura de venta. Si el sistema nos permitiese eliminar a este cliente, esa factura de venta nos quedaría sin cliente. Por lo tanto, sería una incoherencia dentro del sistema. Al igual que esa factura tendría un asiento contable vinculado. Si eliminamos la factura, el asiento contable tampoco tendría razón de estar. Por lo tanto, una vez que nosotros utilizamos un dato maestro o generamos un documento que haya tenido repercusión en contabilidad, no lo podemos eliminar del sistema. Podemos hacer lo que se llaman documentos correctivos. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos un documento de venta, por ejemplo, una entrega de mercancía, un albarán, podemos cancelar o eliminar esa transacción realizando un documento de devolución, ¿vale? Pero no podemos ir al documento y eliminarlo directamente. A nivel de pestañas, pues también podemos poner dentro del interlocutor las personas de contacto, es decir, las diferentes personas con las que vamos a tener relación dentro de ese cliente. Las diferentes direcciones, tanto de factura como direcciones de envío. Imaginemos, por ejemplo, un supermercado, Mercadona, por ejemplo, donde nosotros tenemos que enviarle la dirección, la factura a una dirección de factura, es decir, donde tiene su dirección fiscal, pero a la hora de servirle mercancía se la tenemos que llevar a las diferentes tiendas, ¿vale? Pues aquí podemos nosotros recoger las diferentes direcciones de las diferentes tiendas. A nivel de condiciones de pago, nosotros dentro de la ficha de interlocutor, previo al acuerdo que hemos pactado con él, pues sabremos a cuántos días van a vencer los pagos de la factura. También le podemos vincular las listas de precios, es decir, esa lista de precios donde nosotros tenemos asociado cada artículo con su precio, y a su vez esa lista de precios la vinculamos a este cliente, de manera que cuando nosotros utilicemos un artículo de esta lista de precios, automáticamente nos va a salir el precio propuesto en los documentos. Pues aquí también podemos recoger el banco o el límite de crédito y límite de comprometido. ¿Para qué sirven estos límites? Pues nosotros podemos controlar que un cliente determinado, cuando supere un límite específico, no le podamos hacer más documentos dentro del sistema. A nivel de ejecución de pago, aquí lo que vamos a recoger son cómo nos va a pagar este cliente, pues si nos va a pagar por cheque, por recibo, por transferencia. Aquí aparecerán todas las vías de pago que nosotros hayamos creado en el módulo de gestión. Recuerden que el módulo de gestión les comentaba que es donde nosotros parametrizamos o creamos todas esas transacciones específicas para nuestra empresa. Aquí aparecerán todas las vías de pago que sean de tipo cobro. SAP llama todo vías de pago, las llama vías de pago entrantes o vías de pago salientes. Se lo digo porque choca un poco que estemos hablando de clientes y de pagos, cuando realmente a los clientes les tenemos que cobrar. En el módulo, en la pestaña de finanzas, aquí lo que vamos a recoger es las cuentas contables, donde vamos a contabilizar cada una de las operaciones con ese cliente. SAP trabaja con el concepto de cuenta asociada, y eso qué significa que en el caso, por ejemplo, de clientes, no tenemos que crear una cuenta 430 para cada uno de ellos. Siempre que nosotros trabajemos con cuentas asociadas, esas cuentas las definimos a nivel de plan de cuenta como que es una cuenta asociada, y esa cuenta nunca podremos hacer contabilizaciones directas sobre ellos. Siempre tendremos que utilizar el código del cliente, o en caso de la cuenta 400, el código del proveedor, para poder realizar una transacción, un asiento contable. De manera que nunca vamos a perder la información de qué saldo de la cuenta 430 corresponde a un cliente determinado. Y también en esta pestaña podemos recoger
los impuestos en caso, por ejemplo, que el cliente o el proveedor estuviese exento. Imaginemos, por ejemplo, que importamos mercancía del exterior y que el proveedor está exento. Pues es aquí donde definimos que ese proveedor está exento, de manera que cuando hagamos un documento de compra, aunque el artículo esté determinado con el impuesto que lleva, si el proveedor es exento, en el documento no va a aparecer ningún importe de impuesto. Aquí podemos parametrizar si trabajamos con Intrastat, que es un informe de las compras a nivel europeo. En el módulo de propiedades, pues aquí tenemos hasta 64 características. Esto lo que nos va a permitir es categorizar o agrupar de una forma normalizada la información de este interlocutor. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos identificar los clientes que sean de tipo A o de tipo B, o los clientes VIP y los clientes normales. Pues nosotros podemos aquí, cambiando esta descripción, poner esas categorías y simplemente pues activarlo o desactivarlo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para en el futuro, cuando hagamos nosotros análisis, por ejemplo, de ventas, podemos coger a los clientes que sean pues de tipo A, o que sean clientes VIP, o que sean clientes normales. A nivel de comentarios podemos reflejar cualquier comentario. Esto es un campo de texto libre. Podemos escribir cualquier información que a nosotros nos interese tener registrada dentro del interlocutor. Hablo tanto de clientes como de proveedores. Podemos anexar una foto. En el caso de los interlocutores comerciales, pues normalmente lo que se suele anexar aquí es el logo de la empresa. Imaginemos, por ejemplo, para cuando hagamos luego comunicaciones con este cliente, pues nosotros en los documentos le podemos poner incluso el logo de la empresa. Y a nivel de anexos, pues aquí podemos anexar cualquier documento que previamente tengamos en el sistema, bien sea un acuerdo previo, por ejemplo, de precio, o un acuerdo que hayamos pactado a nivel de oferta, etcétera. Pues simplemente dándole a explorar, nosotros podemos anexar aquí un fichero, cualquier fichero. Previamente tiene que haber parametrizado una ruta donde tienen que ir esos ficheros, y una vez que lo tengamos aquí es accesible por el resto de usuarios de la empresa. También en la parte superior, aparte del nombre y del código, también tenemos lo que se llaman grupos. Aquí nosotros también podemos categorizar a esos clientes, por ejemplo, con las categorías que tenemos aquí predefinidas, pues administración, alta tecnología, clientes extranjeros, construcción, distribución, de manera que utilizando las propiedades que les comentaba antes, nosotros podemos analizar información, por ejemplo, de un cliente que sea del tipo construcción y sea un cliente VIP. Aquí en la parte de la derecha tenemos aparecerá el saldo que tenemos pendiente con cada uno de nuestros clientes, y si se fijan, en algunos de los campos aparecen unas flechas naranjas. Cada vez que nosotros veamos una flecha en naranja, significa que podemos acceder a más información sobre ese campo, simplemente pulsando sobre ella. Si yo pulso sobre la flecha del campo saldo de cuenta, que está compuesto pues de 242.637,68 euros, yo puedo visualizar cómo está desglosado ese saldo, ¿vale?, con cada una de las partidas. Si por ejemplo nos vamos pues a las condiciones de pago, y aquí tengo condición de pago a 30 días y yo navego en la flecha naranja, pues accedo a la información de esa condición de pago, cómo está configurada esa condición de pago. El otro dato maestro que les comentaba, uno es el de interlocutores comerciales, el otro es los datos maestros de artículos, que los encontramos dentro del módulo de inventario. La estructura es similar. Cuando nosotros abrimos la ficha, pues tiene una cabecera que contiene pues el código, el nombre del artículo, el código de barra que tiene ese artículo, y luego está estructurada en diferentes pestañas. En la pestaña general, pues lo mismo que con los interlocutores, tenemos datos generales del artículo. Aquí uno de los campos importantes es si este artículo está gestionado por número de serie o número de lote. Aquí podemos determinar que un artículo va a ser gestionado por número de lote.
o por número de serie. Esto lo que va a hacer es, si nosotros lo definimos, que cada vez que hagamos una operación tanto de compras como de ventas, ese artículo tendremos que especificar el número de lote, tanto que estamos comprando como el que estamos vendiendo. ¿Para qué nos sirve la gestión de lotes? Pues la gestión de lotes y de fechas de caducidad, que todos hemos visto pues en los yogures, por ejemplo, que tenemos un numerito de lote y un número y una fecha de caducidad, pues sirve para hacer la trazabilidad de ese producto desde el momento de la fabricación hasta el consumo final. ¿Por qué tenemos que registrarlo? Porque es obligatorio a nivel de ley, sobre todo en la parte de los productos de alimentación, hacer un seguimiento del lote, desde el momento que se fabrica hasta el final. Por ejemplo, por una alerta sanitaria que hubiese que retirar un lote determinado. Pues como nosotros obligatoriamente, cada vez que realizamos una operación, tanto de compra como de venta, tenemos que indicar qué lote hemos comprado y a quién se lo hemos vendido, pues es muy fácil de hacer un seguimiento. Pues el lote número tal se lo he comprado a este proveedor y se lo he vendido a este cliente. Por lo tanto, puedo comunicarle a ese cliente que lo tiene que retirar de sus almacenes. A nivel de datos de compras, pues dentro del artículo lo que vamos a recoger es todas las transacciones que hacen referencia a compras, pues el proveedor por defecto, el impuesto que lleva y demás. ¿Esto en qué va a afectar? Que cuando yo haga un documento de compra, automáticamente me va a calcular el impuesto que le corresponde. A nivel de venta, exactamente lo mismo. También recogemos la parte de impuestos, incluso podemos utilizar las diferentes unidades de medida. Los artículos nosotros los podemos comprar de una manera y luego venderlos de varias maneras, o comprarlos de varias maneras y venderlos de esas mismas maneras o de una única manera. Por ejemplo, compramos cajas y vendemos unidades sueltas y vendemos los packs. Imaginemos, por ejemplo, la cerveza, donde nosotros podemos comprar una caja de cerveza, podemos comprar un pack o podemos comprar una unidad suelta. Pues todo esto lo podemos gestionar también dentro de estos módulos. A nivel de datos de inventario de los artículos, aquí lo que vamos a recoger son los diferentes almacenes con los que va a trabajar nuestra empresa. Esos almacenes pues los identificamos y aquí a medida que nosotros vayamos haciendo salidas o entradas a estos almacenes vamos a obtener información de el stock que tenemos en cada uno de los almacenes. Aquí, aparte de una serie de columnas, pues de la parte de ubicaciones, el número de la ubicación donde se encuentra dentro del almacén, también podemos saber el stock real que tenemos nosotros en nuestro almacén, en cada uno de ellos. También podemos saber el stock comprometido, es decir, las cantidades que nuestros clientes nos han pedido y que todavía nosotros no hemos servido, es decir, no le hemos entregado al cliente, o la cantidad de mercancía que hemos pedido a nuestros proveedores y que todavía no nos ha llegado. Esto nos da un disponible. El disponible se compone simplemente pues del stock real que tengo en mi almacén, menos el que tengo que servir a mis clientes, que lo tengo comprometido, más la mercancía que me está por llegar de mis proveedores. Por lo tanto, yo puedo saber el disponible que tengo. A nivel de planificación, pues, ¿esto para qué nos sirve? Para el módulo de MRP. Recuerdan que les comentaba que teníamos un módulo donde nosotros podíamos planificar cuándo teníamos que hacer los diferentes pedidos o los diferentes producción dentro de la empresa para no quedarnos sin mercancía. Pues todo eso lo parametrizamos o lo configuramos aquí. A nivel de propiedades, igual que en los datos maestros de interlocutor comercial, tenemos las diferentes categorías con las que nosotros podemos clasificar estos artículos. Al igual que antes, también a nivel de cabecera tenemos lo que son grupos de artículos. Nosotros aquí podemos agruparlos en diferentes grupos, podrían llamarse familias de artículos. Y a posteriori, pues, hacer análisis a través de estos determinados grupos o de estas determinadas propiedades. A nivel de comentario, aquí podemos escribir cualquier comentario sobre ese artículo y podemos también anexarle una foto. Una foto del artículo que, por ejemplo, nos sirva a posteriori pues, para, a la hora de enviar una lista de precios o unas ofertas al cliente, podamos también anexarle la foto de ese artículo. A nivel pues, de Intrastat, igual, si el artículo está sujeto. Y a nivel de anexos, pues simplemente, igual que antes, lo que hacemos es cualquier documento que a nosotros nos interese tener vinculado a este artículo, pues lo podemos anexar a esta ficha. En la parte superior
especificamos este artículo para qué lo vamos a utilizar, si lo vamos a inventariar, es decir, si lo vamos a tener en stock en nuestro almacén, si lo vamos a vender y si lo vamos a comprar. Podemos utilizar cualquiera de ellos en función de cómo nos interese el artículo. Imaginemos, por ejemplo, que los folios, que normalmente son artículos fungibles que utilizamos, compramos y directamente los llevamos a consumo, pero en un momento determinado a lo mejor nos interesa tener el inventario, porque compramos mucha cantidad y queremos saber el stock que tenemos. Pues nosotros podemos determinar, imaginemos, si el artículo simplemente lo compramos y no lo vendemos porque es algo que vamos a consumir nosotros, pues lo determinamos como un artículo de compra y como un artículo de inventario. En el caso contrario, imaginemos por ejemplo artículos que producimos nosotros y que solo vendemos, que nunca compramos porque compramos materias primas, nosotros los transformamos en un producto terminado y después lo vendemos. Pues lo podemos determinar como un artículo simplemente de venta y de inventario si nos interesa. A nivel de cada uno de los artículos también podemos especificar el código o los códigos de barra que pueda tener un artículo y, como les comentaba antes, a nivel de las diferentes unidades de medida que pueda tener ese artículo. Podemos tener un código para la caja, un código para el pack de 6. Estas unidades las determinamos nosotros en nuestra empresa en función de las unidades con las que vamos a trabajar en el módulo de parametrización. Y a nivel de unidades podemos tener los diferentes códigos. Para un segundo, por si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguimos? ¿Va bien? ¿Vale? Perfecto. Pues nada, si seguimos, si alguien tiene alguna duda, pues hacemos una paradita en 30 minutos y volvemos a hablar. De todas formas, si a alguien le surge cualquier cosa, no tenga problema en comentarlo sobre la marcha. Hemos visto los datos maestros y ahora vamos a ver un poco cómo funciona la parte de formularios dentro de SAP. Dentro de cada una de las transacciones, pues, gracias Sonia. En los pedidos, en las entregas, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un formulario, esto es un documento de la parte de venta, la estructura es similar a la que vimos con los datos maestros. Nosotros aquí tenemos en la parte superior una cabecera que va a recoger información global de lo que es el documento y una serie de pestañas. En la parte superior, pues especificamos, en este caso, como es de ventas, pues el cliente. Automáticamente, pues tenemos el nombre del cliente y una serie de datos que nos trae de las fichas de los datos maestros. A nivel de contenido, dentro del formulario, especificamos los artículos o los servicios que vamos a vender, con sus cantidades, su precio, descuentos, impuestos, etcétera. En la pestaña de logística, aquí especificamos la fecha de factura. Recuerden que hablamos que cuando creamos un interlocutor especificamos la dirección de factura y también la dirección de entrega o de envío de ese documento. Aquí especificamos esas dos direcciones. Por defecto siempre nos traerá la que tengamos nosotros marcada como dirección por defecto. Si yo navego, recuerden las flechas de navegación. En este caso, como he navegado en la ficha del cliente, accedo a los datos del cliente. Y si me voy a direcciones, pues veré que aquí tenemos marcada por defecto o más en negrita la fecha de entrega. Esto significa que esta está fijada como estándar. Por lo tanto, siempre será por defecto la que se me arrastra a los documentos. Y a nivel de factura exactamente lo mismo. A nivel de finanzas se me habrán copiado en este documento pues todos los datos a nivel de condición de pago, de vía de pago que tenía yo establecida. Y a nivel de anexo, pues aquí también podemos anexar un documento que tengamos escaneado o un documento PDF, o cualquier documento que a nosotros nos interese tener vinculado a este documento logístico, pues lo podemos también anexar aquí. Hemos visto que nosotros hemos navegado con la flecha naranja, pero también habrán observado que yo de vez en cuando pulso en esta flecha en la parte superior y también el sistema actúa.
Con estas flechas lo que nosotros hacemos es, una vez que tenemos un formulario abierto, es movernos dentro de esos registros. Imaginemos, por ejemplo, yo tengo el formulario de entrega abierto, por lo tanto yo me puedo mover al primer registro que hay en la base de datos, simplemente pulsando aquí, me iré al documento número 1, me puedo mover al último registro en la base de datos, ¿vale? Pulsando aquí, pues me voy al documento 327, o me puedo mover de uno en uno, hacia detrás, 326, o hacia adelante de uno en uno. Esto es otra forma de navegar. Tenemos las flechas de navegación que nos aportan más información sobre el campo específico, o navegar dentro de lo que son los formularios, tanto de documentos como de datos maestros. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en un artículo, yo puedo navegar al primer artículo a nivel de base de datos o al último artículo, ¿vale? O también moviéndome de uno en uno. Hay un informe dentro del menú principal, hemos visto los módulos, el menú de módulos. También podemos utilizar arrastrar y vincular, que dentro de SAP lo que nos permite es gestionar informes de una manera ágil y rápida. Bien, porque si se fijan en el módulo, pues tenemos una serie de transacciones, y en el menú de arrastrar y vincular pues tenemos algunas de esas transacciones, como es la parte de finanzas, ventas, compras, interlocutores, inventario, producción y servicio. Si nosotros desplegamos el menú, por ejemplo, de ventas, tenemos una serie de operaciones dentro de la parte de ventas, al igual que si vamos a la de compras tenemos las compras, o si vamos a la parte financiera pues tenemos una serie de transacciones de finanzas. Nosotros desde este menú de arrastrar y vincular podemos simplemente, haciendo doble clic, acceder a un listado. Por ejemplo, en este caso he pulsado sobre cuentas, de todas las cuentas que tenemos en el sistema. Si me voy al menú de ventas y pulso sobre ofertas de venta, pues me da un listado de todas las ofertas de venta que están creadas en el sistema, es decir, accedo a información rápida del sistema. Pero también hay una forma de acceder a esta información, y es a través de lo que se llama arrastrar datos sobre el propio módulo. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un interlocutor comercial, que en este caso es Nicolás Vega, y yo quiero saber todos los pedidos que yo tengo creados de Nicolás Vega. Pues simplemente me posiciono sobre la ficha del cliente, pulso, se fijan que me llevo como un recuadro del código, y lo suelto sobre pedidos de cliente. Automáticamente me va a mostrar un listado de todos los pedidos de Nicolás Vega. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos abierto ya lo que es el resultado de la consulta, también la podemos filtrar con este icono azul que aparece aquí. Aquí nosotros podemos especificar que sea de un número de documento determinado, que sea de una clase de documento determinado, que tenga un estatus determinado, etcétera. Este menú de arrastrar y vincular lo que nos va a permitir es obtener información de una forma rápida, porque al igual que lo he hecho con un interlocutor comercial, también lo puedo hacer con un cliente determinado, con un artículo determinado. Por ejemplo, quiero saber pues las compras de este artículo a nivel pues de los pedidos que he generado. Pues automáticamente tengo un listado de todos los pedidos donde aparece este artículo, con los clientes con los clientes o proveedores en función de si son compras o ventas. En este caso, si voy a compras, pues de las compras, de los pedidos de compra que he realizado. También lo podría ver pues para las ventas, nivel de pedidos de cliente. Para nosotros crear datos maestros, simplemente vamos por la misma transacción que estábamos viendo antes. En SAP no existe la opción de crear en una transacción, modificar en otra transacción y eliminar en otra transacción, sino que todo lo hacemos sobre el mismo formulario. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues saber en el modo en que tenemos el formulario. Cuando nosotros abrimos un formulario de datos maestros de interlocutor comercial o de cliente, el formulario se abre en modo buscar. ¿Y por qué sé que está en modo buscar?
Pues por un lado porque aquí tengo el botón buscar y por otro lado porque los campos aparecen en un color más amarillo. Si yo quiero crear un dato nuevo, lo que tengo que utilizar son estos iconos que están en la parte superior, que es el de añadir o el de buscar, en función de lo que yo quiera hacer con este formulario. Si yo quiero añadir un dato nuevo, pulso aquí, verán que el formulario ha cambiado un color, los campos están un poco más blancos y aquí aparece el botón añadir. ¿Bien? Simplemente pues nosotros registramos una serie, los datos que nos interesa y añadimos. ¿Bien? ¿Cómo voy a buscar yo un determinado cliente dentro de la base de datos? Pues poniendo el formulario en modo buscar. Aquí puedo buscar por los datos que acabo de especificar si me lo sé, de manera que me va a traer directamente el cliente, o puedo buscar utilizando los comodines, es decir, los asteriscos, donde yo puedo especificar a nivel de código o a nivel de nombre cualquiera de los campos que aparecen aquí son susceptibles de poder utilizarlos como campos de búsqueda. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que yo voy a buscar a todos los clientes. Una vez que los tengo, selecciono el cliente que necesito. Imaginemos, por ejemplo, que ahora voy a buscar por teléfono. Voy a copiar este dato. Ponemos el formulario en modo buscar y buscamos por el teléfono. Pues el sistema también me hará una búsqueda por este campo. Es decir, podemos utilizar cualquiera de estos campos para buscar. A nivel de datos de inventario de artículos, exactamente lo mismo. El formulario aparece en modo buscar. Les comentaba antes, está con el icono, con el botón buscar y además está en ese color más amarillo. Y si quiero añadir uno nuevo, pues simplemente pulsamos en el icono de añadir. Aquí ponemos los datos a nivel del código, de descripción, el grupo y una serie de características que a nosotros nos interese tener controlados dentro de este artículo y lo añadimos al sistema. La codificación tanto de interlocutores comerciales como de datos maestros de artículo puede ser manual, es decir, yo cada vez que voy a crear uno me invento una codificación, o podemos automatizarla. Podemos generar un rango de numeración que puede ser numérica o alfanumérica, puede llevar caracteres o simplemente números, y puede generarse de forma automática, sin tener nosotros que intervenir en lo que es ese código. A nivel de la parte de asientos, funciona exactamente igual. Nosotros abrimos un asiento y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo tenemos ese formulario. En este caso el asiento se abre en modo añadir. Todos los formularios de transacciones, ya sean de compra, de venta, como de la parte financiera, cuando nosotros los abrimos se abren con el modo añadir. SAP entiende que cuando nosotros abrimos un asiento, abrimos un documento, es porque vamos a generarlo, lo vamos a crear. No obstante, simplemente con utilizar los prismáticos podemos cambiar ese formulario al modo buscar. Podemos buscar exactamente igual que lo hacíamos en los datos maestros o en los artículos, utilizando los comodines. Seleccionamos y simplemente nos arrastra los datos de ese asiento en este caso. Al igual que en el resto de transacciones que hemos estado viendo, aquí también aparecen las flechas en naranja. Nosotros podemos acceder a más información sobre ese campo. Por ejemplo, en este caso, pues a la cuenta, perdón, a la cuenta contable, y a su vez desde la cuenta contable podemos acceder al desglose del saldo. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a crear un documento, por ejemplo, de compra, pues lo que tenemos que hacer es abrir el módulo de compra, abrimos el formulario. Aquí nos aparecen los diferentes documentos que se gestionan en la parte de compras, pues desde los acuerdos o las solicitudes que hacemos nosotros a nuestros proveedores para que nos den determinados precios. Una vez que hemos pactado el precio, pues gestionamos un pedido. Perdón. Ese pedido, finalmente, cuando nos llega la mercancía, realizamos una entrada de mercancía. Esa entrada de mercancía se termina transformando en una factura. Dentro de SAP, cualquier documento, es decir, dentro de nuestro circuito, tanto de compras como de venta, nosotros podemos utilizar
los documentos que nos interese, es decir, no tenemos por qué hacer una solicitud, esa solicitud se transforma en un pedido, ese pedido en una entrada, esa entrada en una factura. Podemos utilizar cualquiera de ellos. El único documento que es imprescindible para poder gestionar los cobros y los pagos es la factura, tanto la factura de proveedor en compras como la factura de clientes a la hora de vender. Es decir, nosotros podemos en una empresa simplemente gestionar pedidos y factura, o directamente gestionar entradas de mercancía y factura, o podemos gestionarlos todos los documentos. Pero siempre tendremos que generar la factura para poder cobrar o para poder pagar. Cuando nosotros, imaginemos por ejemplo que vamos a hacer un circuito simple donde nosotros realizamos un pedido a nuestro proveedor. Cuando nosotros abrimos el formulario de pedido se nos abre en modo añadir, ¿vale? Es decir, nosotros directamente ahora podremos añadir un pedido al sistema. En la parte de alta del formulario especificamos el proveedor. Automáticamente ya nos va a arrastrar el nombre y la persona de contacto que teníamos dentro de los datos maestros de este proveedor. La fecha siempre nos va a poner la fecha del día, nos la propone, nosotros estas fechas las podemos modificar. A nivel de contenido, pues especificamos los artículos, el o los artículos que vayamos en este caso a pedir. Cuando aparezca este botón aquí a la derecha, significa que si yo lo pulso me va a salir una lista con todos los artículos que hay en el sistema, donde yo podré elegir uno o los podré elegir varios al mismo tiempo. Seleccionamos el o los artículos, ya automáticamente nos va a arrastrar pues información de la ficha del artículo, como puede ser pues la descripción del artículo, nos va a traer el impuesto que tiene por defecto ese artículo para las compras, nos ha traído un precio que está relacionado con la lista de precios que tiene nuestro proveedor vinculado, es decir, si yo voy a nuestro proveedor, veré que aquí tengo una lista de precios establecida, es decir, que para este proveedor él ha ido a buscar este artículo en esta lista de precios y me ha propuesto el precio que yo tengo pactado con este proveedor. Y a nivel de pie, pues me ha calculado el total del documento, que pues es las unidades por el precio más la parte del impuesto. Una vez que nosotros tenemos generado ya todos los datos dentro del pedido, pues simplemente lo añadimos, pulsando en añadir. Y automáticamente me aparece aquí en la barra de estado cómo se ha producido esa transacción, en este caso, pues con éxito. Yo puedo navegar al último registro de la base de datos y obtener los datos de ese pedido que yo acabo de crear dentro del sistema. Cuando nosotros hacemos este pedido, el proveedor nos envía la mercancía, pasado el tiempo que corresponda, pues nos llegará la mercancía y tendremos que introducirla dentro del sistema. En este caso utilizaremos la entrada de mercancía. La entrada de mercancía, si se fijan, tiene exactamente la misma estructura que tiene el pedido, una cabecera donde especificamos el proveedor y una serie de pestañas donde especificamos otros datos, donde nosotros podemos volver a especificar el proveedor, podemos especificar el artículo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que SAP, cuando nosotros estamos trabajando dentro de los circuitos logísticos, nos permite copiar la información de un documento a otro sin tener que volver a introducir todos los datos. ¿Cómo? Pues simplemente buscando el documento de pedido en este caso y utilizando la funcionalidad copiar a. Con copiar a, el sistema lo que me permite es volcar todos los datos que tengo en este documento en un documento posterior dentro de este circuito. En este caso, como yo estoy en pedido, me permite pasarlo a entrada de mercancía, me permite pasarlo a factura de proveedor o a factura reserva, que es similar a la factura de proveedor, pero sin realizar la entrada de mercancía. A veces cuando nosotros compramos, el proveedor no nos envía toda la mercancía, sino que nos obliga a pagarle la factura y a posteriori nos va haciendo las entregas de mercancía. Para eso existe esta figura de factura de reserva. Imaginemos, por ejemplo, que ha llegado la mercancía y este pedido lo voy a transformar en una entrada de mercancía. Pues simplemente pulsamos en entrada de mercancía y el sistema lo que ha hecho es, ha volcado todos los datos, pues de el nombre del proveedor, el artículo que teníamos en el pedido, con todos los datos a nivel de precio, de impuesto, etcétera.
Simplemente tendré que modificar la fecha porque si esto no se ha producido en el mismo momento, y una vez modificada la fecha, pues añadimos al sistema. Si se fijan, ahora me ha salido un mensaje que dice que este documento no puede modificarse tras la creación. ¿Esto qué significa? Que este documento va a tener repercusión en contabilidad. Por lo tanto, una vez que yo lo añada al sistema, ya no lo podré modificar. Podré corregirlo con un documento correctivo, pero no lo podré manipular, es decir, no podré ir, añadirle línea, modificarle precio, modificarle cantidades. Si yo le digo que sí, que continuamos, me ha dicho que la operación se ha finalizado con éxito. Si yo accedo a esa última entrada de mercancía y me voy a la pestaña de finanzas, veré que tengo aquí una opción que se llama entrada en el diario, donde yo podré acceder a este asiento. ¿Y qué ha hecho el sistema? Pues con esa entrada de mercancía ha generado un asiento de forma automática donde ha vinculado el importe de la compra a una cuenta de facturas pendientes de recibir. Me ha hecho el movimiento de incremento de la cuenta 300, de la cuenta de existencias por el importe, el valor de esa entrada de mercancía con la contrapartida de las 600 días. Y además me ha realizado el asiento de la compra contra la cuenta de proveedores facturas pendientes de recibir. ¿Vale? A su vez, si yo estuviese en este asiento, podría navegar también a lo que es el documento de entrada de mercancía. Es decir, imaginemos que yo soy el contable, que ahora estoy aquí, veo este asiento y no sé de dónde procede. Pues yo aquí, con la flecha naranja, puedo acceder a lo que es el documento. Una vez que nosotros tenemos ya este documento, como les comentaba, ya no lo puedo modificar. Yo, aunque haga clic sobre estos campos, no puedo modificarlo. ¿Vale? Si yo quisiese corregir este documento porque ha sido un error, pues simplemente tendré que copiarlo a un documento de devolución. Si, por ejemplo, yo copio esto a devolución, automáticamente el sistema me va a copiar los mismos datos que teníamos en el documento de entrada de mercancía. Y cuando le añadimos, si accedemos a la pestaña de finanzas y el asiento, veré que tengo un asiento similar al que vimos antes, pero con signo contrario. Es decir, ha retornado todos los saldos a las cuentas del asiento original. Si yo navego al asiento anterior, veré que es los mismos datos, ¿vale? Con lo cual, yo no tengo que hacer ningún apunte contable cuando estoy realizando las operaciones logísticas. Muchas empresas no llevan las cuentas de variación de existencia al día. Esto nos ocurre muchas veces cuando nosotros vamos a instalar SAP en las empresas, que el asiento de variación de existencia se hace a final de año. Es decir, realizan pues a lo mejor un inventario y con ese resultado de inventario realizan lo que es el asiento de variación de existencia. SAP nos permite llevar la variación de existencia al día, es decir, cada vez que nosotros hacemos un documento logístico, la cuenta de existencia se va a ir actualizando, de manera que nosotros podemos saber el saldo de nuestras existencias en cualquier momento. Evidentemente, siempre va a haber errores que tendremos que corregir pues a través de recuentos de inventario o de ajustes de stocks, porque aparece o desaparece un artículo de nuestro inventario. Imaginemos, por ejemplo, que en este caso nosotros hemos hecho la entrada de mercancía y esa entrada de mercancía la hemos devuelto, por lo que fuera. A posteriori podemos volver al pedido y podemos volver a copiar este pedido a entrada de mercancía. Es decir, la opción de que el pedido se nos vuelva a quedar disponible para hacer la entrada de mercancía es una opción parametrizable. Nosotros podemos determinar que cuando nosotros hacemos un pedido lo pasamos a entrada de mercancía. Si anulamos esa entrada de mercancía, podamos tener otra vez el pedido disponible para poderlo volver a pasar a entrada de mercancía. Si nosotros no queremos que esa operación se realice, podemos parametrizar el sistema de manera que cuando nosotros hacemos una devolución de una entrada de mercancía, el pedido se queda cerrado también. Si nosotros pasamos este documento a entrada de mercancía nuevamente, nos va a arrastrar los mismos datos, lo añadimos. Y finalmente, esta entrada de mercancía se tiene que terminar transformando en una factura, porque recuerden que les dije que es imprescindible para nosotros poder pagar
esta entrada de mercancía, que exista un documento de factura. La operación es la misma que hacíamos de pedido a entrada, ¿vale? Copiar a factura de proveedor. Aquí se nos arrastran los datos teniendo en cuenta que se nos ha calculado la fecha de vencimiento. ¿En función de qué? Pues del plazo que nosotros teníamos dentro de la ficha de interlocutores comerciales. ¿Vale? En este caso pues tenía 60 días, pues él ha calculado 60 días. Aquí pues seguramente tendremos más condiciones, porque dentro de la condición de pago nosotros podemos especificarle a partir de qué fecha queremos gestionar que se haga el cálculo, incluso que pueda tener o no diferentes descuentos, e incluso que sea pues por días efectivos o por meses. ¿Qué diferencia vamos a obtener? Pues que si lo hacemos por días naturales va a calcular sin tener en cuenta los meses de 30 o 31, y si es por meses pues lo va a calcular por fechas de meses cerrados. Una vez que tenemos todos los datos ya en este documento, pues simplemente lo añadimos. Si navegamos al último documento de factura, obtendremos información, es decir, veremos la última factura que nosotros hemos generado en el sistema. Y hay otra forma de navegar, aparte de la flecha amarilla o naranja, que nosotros accedemos a más información sobre ese campo. Las flechas estas que aparecen en la parte superior, donde nosotros accedemos dentro del formulario que tenemos abierto, pues al anterior o al siguiente. También podemos navegar a lo que se llama documentos base o documento destino. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos ahora, por ejemplo, en la factura de proveedor, y yo quiero ir al documento base, es decir, al documento del que procede esta factura, que también lo tengo aquí en el campo comentario. ¿Vale? Aquí tengo que esto procede de la entrada de mercancía 337, que a su vez procede del pedido 360. Y desde aquí podemos navegar al documento base, es decir, me voy al documento anterior, que en este caso es la entrada de mercancía. La diferencia entre esta y esta es que con esta flecha yo navego dentro de las entradas de mercancía, mientras que con estas voy a los documentos base o al documento destino que se ha originado con este documento que tengo abierto. Por ejemplo, esta entrada de mercancía, pues su documento base será el pedido. Y a su vez, desde el pedido, podemos navegar al documento destino, que es la entrada de mercancía. También dentro de SAP podemos visualizar esto de una forma más gráfica y más ágil, que es con el mapa de relaciones. Con botón derecho sobre cualquiera de los documentos de este circuito, pulsamos en mapa de relaciones. Y aquí se nos muestran todas las operaciones que se han realizado dentro de este circuito con este documento. Recuerdan que nosotros habíamos hecho un pedido, ese pedido lo habíamos transformado en una entrada de mercancía, esa entrada de mercancía finalmente fue una devolución. Si se fijan, estos documentos están cerrados. Este documento de pedido a posteriori lo transformamos en una entrada de mercancía, y esa entrada de mercancía finalmente en una factura. Esta factura aparece con esta raya roja aquí porque indica que todavía no ha sido pagada. A medida que nosotros la vayamos pagando, pues aparecerá aquí el documento de pago, y esta línea también gráficamente la veremos un poco más reducida o eliminada totalmente si hemos pagado la factura completa. Desde este mapa de relaciones, pues nosotros podemos navegar a cualquiera de estos documentos. Yo, por ejemplo, puedo hacer doble clic sobre el documento de devolución y accedo al documento de devolución. Y desde aquí también puedo ejecutar el mapa de relaciones. ¿Vale? Acceder a la misma información, donde si se fijan aparece en amarillo simplemente el documento desde el que estoy ejecutando el mapa de relación. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguimos? ¿Todo bien? ¿Sí? Dime, Gara. No te oigo. No sé si no tienes micro. Vale. Vale, perfecto. La opción de documentos parciales. Cuando nosotros generamos un documento, en este caso hemos hecho un pedido, si quieren hacemos ahora un circuito de venta para que vean que es similar al circuito de compra. Nosotros imaginemos, por ejemplo, que tenemos un pedido de cliente
y tenemos dos artículos. Nos hemos pedido pues 10 unidades y 5 unidades. Vale. Este documento de pedido, nosotros cuando lo vamos a entregar, funcionaría exactamente igual para las entradas, o sea, exactamente de la misma forma. Nosotros lo podemos copiar a un documento dentro del circuito posterior. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer a la entrega. Pero en el momento de la entrega resulta que nosotros de estas 10 unidades solamente vamos a entregar 5 y además esta línea pues no la vamos a entregar porque no tenemos stock suficiente, ¿vale? Pues nosotros simplemente vamos a entregar de ese pedido 5 unidades de la primera línea. Añadimos, ¿vale? Y tenemos nuestra entrega de mercancía. Si nosotros nos vamos otra vez al pedido, voy a refrescarlo para que me refresque los datos. Veremos que yo tengo el pedido con las 10 unidades y las 5 unidades. Perdona que voy a buscar un campo. Donde yo puedo visualizar las cantidades que tengo entregadas de este pedido. Si se fijan, ya en el propio pedido me está aportando información, me está diciendo que de este pedido, de estas 10 unidades, solo he entregado 5 y de estas 5 no he entregado ninguna. Este pedido a posteriori nosotros lo podemos transformar en una entrega, es decir, desde este pedido yo vuelvo a pulsar a entrega y solo me va a arrastrar esas cantidades que están pendientes de entregar, que en este caso serían las 5 unidades que me quedaron de la primera línea más las 5 unidades de la segunda línea. Incluso nosotros aquí podríamos añadir más líneas aunque no estuviesen pedidas. ¿En función de qué? Pues de que tengamos autorización o la empresa nos permita gestionar entradas o entregas de mercancía que no estén dentro de los documentos base. Si nosotros tenemos permiso, lo podemos añadir. En caso de que no tengamos permiso, pues esto, o pedirá una autorización a un superior o directamente no nos dejará realizar la operación. Y podemos añadir. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho un pedido que se ha transformado en 2 entregas. ¿Vale? Si nosotros activamos el mapa de relaciones ahora, veremos que tenemos un pedido con 2 entregas. ¿Vale? El pedido ya está cerrado, ¿por qué? Porque nosotros ya lo hemos entregado todo. Si vamos al pedido y lo refresco, veré que el estatus del pedido es cerrado, es decir, ya no hay nada pendiente de entregar. Ya he entregado 10 unidades y 5 unidades. ¿Vale? Al igual que nosotros hemos dividido este pedido en 2 documentos diferentes, podrían ser 3, 4 o los que hiciese falta, también podría ocurrir que nosotros no entregásemos toda la mercancía o no nos entrase toda la mercancía cuando nosotros hacemos la compra. ¿Eso en qué va a repercutir? Pues que nosotros tenemos que tener controlados esos pedidos. Si ese pedido nosotros ya nunca lo vamos a entregar o ese pedido nunca nos lo va a enviar el proveedor, debemos cerrar esos documentos para que no nos queden pendientes de entregar o pendientes de servir, ¿vale? Simplemente, pues, una vez que lo tengamos, en este caso no porque no lo tengo abierto, pero si tuviese un pedido que está con estatus abierto, no sé si encuentro uno. Un documento que está con estatus abierto, pues simplemente desde aquí nosotros lo podemos cerrar, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el informe de pedidos pendientes de entregar o mercancía pendiente de recibir no nos aparezca esta información. Si esa mercancía nos va a llegar o la vamos a entregar, pues lo dejaremos pendiente hasta que lo pasemos a lo que es la entrega o la entrada. Finalmente, este documento de pedido que nosotros hemos transformado en 2 entregas, ahora las queremos facturar. Y en este caso nosotros queremos generar una única factura de estas 2 entregas o de estos 2 documentos o de los que nos hicieran falta. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo desde un documento en base podemos pasar a un documento posterior. Si yo accedo a la última entrega, que será la segunda entrega del pedido que estábamos viendo, yo puedo copiar a factura. Pero ¿qué pasa? Que si yo vuelco esto en una factura, solo me va a traer los datos de esta entrega. ¿Cómo podemos agrupar nosotros esas 2 entregas en un único documento? Pues haciéndolo al revés. En lugar de partir del documento base, partimos del documento destino. En este caso abrimos la factura de cliente, ponemos al cliente al que vamos a facturar, que en este caso es Nicolás Vega, y le decimos copiar de, no copiar a, sino copiar de.
¿De qué? Pues de entrega. Aquí nos aparecerá todas las entregas de Nicolás Vega que no hayamos facturado y entre ellas van a estar nuestras 2 entregas. ¿Vale? Aquí nos aparece un asistente donde nosotros podemos configurarlo, es decir, si yo le digo configurar, lo que me va a aparecer son las diferentes líneas que componen esos documentos base que yo estoy arrastrando, donde yo puedo incluso modificar y de estas entregas de mercancía no facturarlas todas, sino a lo mejor modificar las cantidades o no incluir alguna de las líneas, ¿vale? O directamente podemos decirle que me arrastre todos los datos desde los documentos base que estoy seleccionando. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues me trae, por un lado, la primera línea, que eran las 5 unidades que nosotros habíamos entregado en la primera entrega, y las 2 líneas de la segunda entrega de mercancía que conforman estas 2 líneas. Aquí simplemente pues añadimos. ¿Y qué hemos hecho? Pues un pedido lo hemos dividido en 2 entregas y a su vez esa entrega la hemos agrupado en un único documento. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando hacemos las relaciones mensuales de facturas a nuestros clientes, donde nosotros agrupamos todos los albaranes de entrega que hacemos durante el mes y los facturamos en una única factura. ¿Bien? Vale, perdona, Gara. Y la parte de devolución, porque aquí lo que hemos visto es cómo facturar, a la hora de devolver funciona exactamente igual. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros generamos un pedido. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de compra. Un pedido de compra. Donde hemos pedido 2 unidades. Esas 2 unidades finalmente las hacemos una entrada de mercancía, ¿vale? Entramos las 2 unidades y finalmente de estas 2 unidades queremos devolver una. Pues ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hemos hecho con el resto de documentos del circuito, tenemos la entrada de mercancía abierta y copiamos a devolución. Y aquí, pues en lugar de 2 unidades, devolvemos una. Con lo cual, yo tengo una devolución de una única unidad que procede de una entrada de mercancía de 2 unidades. Si lanzamos el mapa de relaciones, pues veremos que tengo un pedido que a su vez ha generado una entrada de mercancía y que todavía está abierta, ¿vale? Porque solamente he cerrado una unidad que he devuelto, pero todavía me queda una unidad dentro de la entrada de mercancía pendiente. Si nosotros vamos a la entrada de mercancía, refrescarlo, y le digo copiará factura de proveedor, el sistema solo me va a arrastrar una unidad. ¿Por qué? Porque la otra unidad de esa entrada de mercancía ha sido devuelta. Esto pues lo podemos añadir. Con lo cual, si yo ejecuto el mapa de relaciones, veré que tengo un pedido que a su vez se transforma en una entrada y que a su vez se facturó con una devolución de mercancía. ¿Vale? Es decir, las 2 unidades que teníamos en la entrada, una está devuelta y otra está facturada. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Voy a cerrar todo esto. Dentro de la parte financiera, nosotros cuando desplegamos el módulo de finanzas, por un lado nos encontramos todas las transacciones. Los pedidos se generan automáticamente. Los pedidos se pueden generar o bien a partir del módulo de planificación. ¿Se acuerdan que el módulo de planificación de necesidades nosotros podíamos prever en función de una serie de parámetros los pedidos que nosotros podíamos necesitar? Desde ese módulo nosotros podemos generar los pedidos de forma automática, es decir,
Lanzamos ese asistente, el asistente nos indica, oye, te vas a quedar sin mercancía, tienes que comprar a este proveedor estas unidades para no quedarte en rotura de stock, o tienes que producir estas cantidades antes de esta fecha porque te vas a quedar en rotura de stock. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros ejecutamos ese módulo, sí que podemos activar la generación automática de pedidos. Es decir, automáticamente yo genero esa transacción e indico que se generen todos los pedidos. Otra opción que tiene el sistema es de planificar los pedidos, es decir, pedidos que se repiten, al igual que con la parte de asientos. Nosotros a veces nos ocurre que hay asientos que se repiten todos los meses, el asiento del alquiler, el asiento pues de un renting de vehículos, etcétera. Esos asientos que son siempre se repiten y se repiten de una forma periódica. Con el tema de los pedidos también podemos generar unas transacciones que el sistema me permite la creación de esos pedidos repetitivos o de esos asientos repetitivos si yo previamente los he planificado y los he estructurado. ¿Sí? De todas formas, en SAP nunca se va a contabilizar nada, lo digo por los contables que estarán con los ojos. ¡Ah! ¡Solo! Nunca se va a generar un asiento de forma automática. Siempre lo que nos va a proponer es la propuesta de la generación de los pedidos y la propuesta de los asientos contables. Nos va a decir, oye, tienes que contabilizar este asiento hoy. Tienes que generar estos pedidos hoy. ¿Los quieres crear, sí o no? Y es el propio usuario el que determina si finalmente eso se va a generar de una forma definitiva dentro del sistema o no. ¿Respondo a tu pregunta? Ok. Dentro de la parte financiera, como les comentaba, pues aquí lo que se define en el sistema es el plan de cuentas. Este plan de cuentas nosotros podemos, a la hora de crear una empresa nueva, determinarlo nosotros, es decir, nosotros introducir todas estas líneas o utilizar el que SAP ya trae por defecto. En función de, como les comentaba, la localización, que en este caso es España, pues nosotros automáticamente el sistema ya genera todas las cuentas estándar básicas con la estructura del plan de cuentas que esté aprobado en ese momento. En el caso de que hubiese cambio de normativa, como ha sucedido, que ha cambiado el plan de cuenta o ha cambiado la generación del informe 347, etcétera, toda esa normativa, o ahora también que va a cambiar el tema de los cuadernos bancarios a partir de febrero del año próximo, toda esa normativa, SAP como fabricante siempre la gestiona, es decir, todos nuestros clientes cuando implantan SAP tienen un soporte, un mantenimiento de todos los cambios normativos que hay a lo largo de, pues que pueden ocurrir a lo largo de la vida del propio producto. SAP como fabricante siempre está actualizando a la normativa legal todos los cambios o toda esa generación de cosas diferentes que puedan ir surgiendo, SAP las va actualizando. Eso a través de parches o de actualizaciones, igual que pues actualizamos el sistema operativo o actualizamos nuestros dispositivos móviles, pues también SAP tiene unas actualizaciones que se procesan dentro de los servidores de los clientes para que esa nueva normativa esté disponible. Por lo tanto, cuando nosotros implantamos el sistema, ya lo determinamos con cuentas que nosotros podemos cargar, porque imagínense, por ejemplo, que procedemos de un sistema anterior, donde nosotros ya tenemos cuentas específicas y además queremos unas cuentas que a lo mejor pues no tienen 6 dígitos, sino las queremos con 8. Pues nosotros podemos, a través de una plantilla, cargar esas cuentas dentro de SAP, o podemos utilizar lo que es el plan estándar. Aquí pues está dividido en diferentes cajones a nivel pues de activo, de pasivo, de neto, las cuentas de ingresos y gastos, y luego bueno, una serie de opciones que nos permite el sistema para agrupar otros ingresos y otros gastos. Toda esta estructura que nosotros encontramos dentro del plan, ya lo hayamos cargado de forma manual o lo hayamos cargado de forma automática por el plan que trae SAP, nosotros podemos modificarlo. Podemos añadir cuentas nuevas, podemos eliminar cuentas siempre y cuando no hayan tenido transacciones. Yo antes les comentaba que los datos maestros, tanto de clientes como de artículos, nosotros no podíamos eliminarlos del sistema. Solo los podemos eliminar cuando esos datos no estaban vinculados a una transacción. Pues en las cuentas pasa lo mismo. Cuando nosotros las cuentas ya las hemos utilizado en un asiento, ya no las podemos eliminar. Las podemos bloquear, las podemos congelar, igual que hacíamos con los interlocutores.
Aquí las podemos inactivar para que no sean utilizadas si no queremos que nadie las utilice por error, pero no las podemos eliminar del sistema. Dentro de la estructura del plan, pues aquí podemos también, al igual que en el resto de formularios, nosotros añadir o buscar cuentas. Pues aquí lo mismo, buscamos con los prismáticos y podemos buscar pues una cuenta determinada. ¿Vale? Aquí nos aparecerá la lista, en este caso yo he puesto 572, pues todas las cuentas que piense por 572. Automáticamente él se posicionará sobre la cuenta que yo he seleccionado y desde aquí podemos acceder al saldo de la cuenta, donde podemos ver el detalle de cómo está compuesto ese saldo. También dentro del saldo nosotros podemos agrupar por fechas de contabilización, podemos visualizar determinadas partidas. Por ejemplo, yo solo quiero ver 10 partidas. Pues si yo activo esto, automáticamente el sistema solo me mostrará las últimas 10 partidas, siempre con el saldo acumulado aquí. Es evidente que no me puede mostrar un saldo que no se corresponda con la realidad. O también puedo visualizar solo operaciones no reconciliadas. En caso de que yo estuviese conciliando estas partidas y me quedase vivo un saldo determinado, pues yo puedo ver solamente esas operaciones, esas partidas vivas. Las operaciones que no he reconciliado todavía, pues simplemente activando este check. Para nosotros hacer modificaciones dentro del plan de cuenta o añadir cuentas, vamos por la opción de tratar plan de cuenta. Aquí podemos, los diferentes cajones que aparecían a la derecha dentro del plan de cuenta, nosotros podemos seleccionar uno o varios. Y desde aquí nosotros tenemos la misma estructura que estábamos viendo antes, donde nosotros, por ejemplo, yo puedo buscar la cuenta 572, lo que estábamos, buscamos el plan de cuenta. El sistema se posiciona aquí en la cuenta y yo digo, bueno, pues voy a crear, imagínate, la 572099 es la última que tengo creada, pues voy a crear una cuenta nueva de banco. Pues aquí le decimos cuenta, añadir al mismo nivel, también lo podemos hacer con botón derecho avanzado, añadir cuenta al mismo nivel, y lo que hace es abrirme el espacio para que yo añada la cuenta. Mi banco y la actualizamos. Con lo cual yo ya tengo una cuenta nueva creada dentro del plan de cuenta. Si se fijan aquí en la parte izquierda aparece que esta cuenta es del nivel de activo, que está el artículo superior es el 271, ¿vale? Y que está tras la cuenta 572099, es decir, aquí me indica en la posición que se encuentra esta cuenta. Yo esta cuenta la puedo crear sin posicionarme aquí y decirle que me añada una cuenta al mismo nivel, sino simplemente la añado dentro del plan al final y luego le digo, me la pones a nivel 5, dentro del grupo de activos, dentro de este grupo del 271 y tras la cuenta que yo quiera, ¿vale? Para eliminar una cuenta, lo mismo, nosotros por ejemplo, imagínense que yo vengo aquí, le digo, quiero esta cuenta, vamos a ver el saldo que tiene. Para ver el saldo teníamos que ir por el plan de cuenta. La 570. ¿Vale? Esta cuenta tiene movimientos. Nosotros desde aquí la podríamos inactivar. También algunas de las transacciones las encontramos en la barra de menú, donde nosotros podemos, algunas de las transacciones que nos aparecen pues a nivel del botón derecho o de la barra de herramientas también las podemos ejecutar desde esta parte superior. Esta cuenta tiene saldo, por lo tanto no me debería dejar eliminarla. Si nosotros vamos a tratar plan de cuenta y la buscamos, a ver, vista avanzado. No me deja borrar. Vale, esta cuenta no la puedo eliminar porque tiene saldo. Imaginen, por ejemplo, que voy a eliminar mi cuenta. Borrar cuenta. Simplemente le digo borrar cuenta y le digo actualizar, ¿vale? Y me ha actualizado y me ha borrado la cuenta. Si yo, por ejemplo, voy a borrar esta cuenta, a ver si esta no está asociada y no tiene saldo. Esta cuenta no me la deja borrar porque tiene transacciones, por lo tanto no puedo eliminar. Es decir, que aunque yo por error intentase borrar una cuenta dentro del plan de cuentas que tuviese transacciones, el sistema no me lo va a permitir. Sí puedo eliminar, por ejemplo, la cuenta que yo creé porque esa cuenta todavía no tenía ninguna transacción vinculada.
Para nosotros realizar un asiento, pues dentro del módulo de finanzas tenemos la transacción de asientos y aquí trabajamos como sabemos trabajar haciendo un asiento normal. Es decir, lo tenemos en modo añadir, pues aquí tenemos una cabecera donde especificamos la fecha del asiento, la fecha de vencimiento en caso que sea una transacción donde nosotros nos interese controlar el vencimiento, la fecha del documento. Siempre dentro tanto de los documentos como de los asientos nos vamos a encontrar con estas tres fechas. Por un lado, la fecha contable, que es la fecha en la que va a caer ese apunte en nuestro plan contable, es decir, en nuestro diario de contabilidad. La fecha de vencimiento, que es esa fecha en la que va a vencer para el cobro o el pago ese documento. Y la fecha de documento, que es una fecha que normalmente el sistema nos propone siempre en la misma fecha del día, la fecha contable, pero que nosotros podemos modificar. ¿Para qué nos sirve esto? Imaginemos, por ejemplo, que hacemos declaraciones de impuestos y nos aparece una factura que está fuera ya del periodo. Hemos cerrado el periodo, hemos enviado ya todos nuestros datos. Contablemente ya no podemos registrar ese documento dentro del periodo contable porque lo tenemos cerrado y lo registramos en un mes posterior. Pues nosotros a nivel contable tenemos que reflejar la fecha de ese mes posterior, pero a nivel de documento podemos reflejar que ese documento correspondía a una fecha anterior. De todas formas, la fecha de documento y fecha de vencimiento a nivel de asientos, pues lo podemos utilizar para lo que realmente nos interese. ¿Qué fechas queremos nosotros controlar a nivel de documento? Pues eso lo determinamos una vez que nosotros empecemos a trabajar con el sistema y todos los usuarios pues trabajan con esa misma operativa. A nivel de línea, bueno, aquí podemos poner diferentes comentarios, referencias y demás. A nivel de línea, pues nosotros podemos especificar las diferentes cuentas que nos interese, con las que nos interese realizar el asiento. Pues una cuenta. Imaginemos que esto voy a hacerlo contra una cuenta de banco. ¿Vale? Ponemos los importes y añadimos. Pues simplemente hemos realizado un asiento de forma manual. Para navegar exactamente igual que hacíamos con los documentos, navegamos con las flechas exactamente igual. Y aquí en la parte superior nos aparece el origen de cómo se ha realizado ese asiento. Cuando nosotros hacemos un asiento manual, este origen es AS, pero cuando el documento procede, el asiento procede de un documento, aquí nos especificará el origen de ese documento, ¿vale? Dependiendo pues si es de una entrada de mercancía, si es de una devolución, etcétera. Cuando nosotros hacemos un asiento de forma automática, es decir, el sistema genera un asiento de forma automática, por ejemplo este que es de una factura, nosotros no podemos eliminar este asiento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nosotros no podemos eliminar un documento porque tiene un asiento vinculado, por lo tanto tampoco podemos eliminar un asiento que tiene un documento vinculado. Es decir, para nosotros anular esta factura tendríamos que hacer una devolución. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una entrega de mercancía o una entrada de mercancía y luego hicimos la devolución que generó el asiento contrario? Pues para anular un asiento que procede de una contabilización automática tenemos que deshacer la operación que generó ese asiento de forma automática. En cambio, cuando el asiento es generado de forma manual, como es el que acabamos de hacer nosotros, sí que podemos cancelar ese asiento de forma manual también. En este caso, damos botón derecho, damos cancelar, nos pregunta si queremos crear la anulación de la transacción, le decimos que sí y simplemente lo que nos hace es un asiento similar con los importes en negativo. La parametrización de si el importe lo queremos en el mismo lado con signo contrario o lo queremos en el lado contrario también la podemos determinar nosotros a la hora de configurar el sistema en el módulo de gestión. Es decir, yo por ejemplo configuro el sistema, en este caso para que me haga el asiento de anulación con signo contrario en el mismo lado. Pero podría hacerlo que en lugar de hacerme esto me llevase esta partida al haber en signo positivo y esta pues al debe en signo positivo. Si añadimos esto al sistema, pues simplemente me ha generado el asiento de anulación indicando que es una anulación, ¿vale?, de la transacción 2415, que es el asiento anterior. ¿Vale? En cambio, si yo voy a la factura, la opción de cancelar no la tengo. ¿Por qué? Porque tendría que anular esa factura que generó este asiento a través de un abono para poder generar el asiento contrario. A nivel de
tanto de documentos de logística como de documentos financieros de asiento, nosotros podemos generar lo que se llaman borradores o documentos preliminares. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos crear documentos que no se generan de forma definitiva en el sistema. Si, por ejemplo, nosotros vamos a venta y en una entrega un artículo, en lugar de añadirlo, nos vamos a la opción de fichero, grabar como borrador, automáticamente ese documento se quedará guardado en el sistema de forma preliminar, es decir, no existirá todavía de forma definitiva hasta que yo no lo contabilice. Si ahora nosotros nos vamos dentro de informes de venta, informes de documentos preliminares y nos vamos dentro del módulo de venta y mostramos las entregas, veremos que tengo un documento de entrega que lo he generado hoy, al que yo puedo navegar en la flecha, y si se fijan es el documento que acabo de crear, pero de momento todavía no está añadido al sistema. En este documento, como todavía no está creado, yo puedo hacer modificaciones, ¿vale? Porque todavía no ha tenido una repercusión estable, tanto a nivel contable como logístico, dentro del sistema. Y este documento, a partir de este momento, ya sí lo puedo añadir al sistema. En este momento el documento ya se ha grabado en el sistema y ya no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque ha tenido una repercusión en la parte contable. A nivel de asientos también podemos generar los documentos borradores. En este caso, pues hacemos por la transacción de documentos preliminares, donde nosotros podemos crear nuevo, añadir un documento nuevo, donde ponemos los datos del asiento. Y añadimos a documento preliminar. ¿Esto qué significa? Que si nosotros vamos ahora a los asientos y buscamos el último que está creado es el asiento que nosotros generamos a través de esa entrada de mercancía que hicimos, pero no tenemos el asiento todavía de forma definitiva. Si nosotros nos vamos a documentos preliminares, veremos que tenemos nuestro asiento aquí, el cual nosotros podemos contabilizar, podemos revisarlo, podemos modificarlo, podemos hacer lo que nos interese en él y podemos añadir este documento de forma definitiva. ¿Cómo? Pues contabilizando. Lo tenemos marcado y contabilizamos el documento. Se grabará el documento en fichero permanente, sí. De manera que ya no lo tengo aquí disponible y además si voy a los asientos y voy al último, pues tendré ese asiento ya generado. Esto muchas empresas lo utilizan, por ejemplo, cuando son asientos complejos y necesitan que alguien lo supervise, o cuando estamos haciendo una contabilización y no tenemos muy claro en qué cuenta lo tenemos que poner y necesitamos que alguien nos lo indique y en ese momento no lo podemos consultar, pues podemos no perder el trabajo que hemos estado realizando. Grabamos ese documento de forma no permanente, pero tenemos todas las operaciones o las líneas del asiento grabadas a nivel pues de cabecera, de cuentas, de importes y demás, pendiente de que alguien nos diga cómo terminar el asiento. A nivel de gestión de bancos, desde aquí gestionamos la parte de cobros y pagos. Voy a hacer un cobro así un poco rápido, en la próxima sesión ya lo veremos más en profundidad. Dentro de la gestión de cobros, pues simplemente lo que vamos a especificar aquí es nuestro cliente al que le vamos a cobrar. Aquí nos aparecerá todas las facturas que tiene ese cliente pendiente, que tenemos pendiente de cobrarle a nuestro cliente. Evidentemente, si esto sucediese en una empresa real estaríamos arruinados, esto porque es una base de datos de demo y tiene datos muy antiguos. Aquí seleccionamos la o las facturas que vamos a cobrar, nos vamos a la bolsita que es el medio de pago y decidimos cómo vamos a cobrar esa factura, si por cheque, por transferencia, por tarjeta de crédito, por efectivo o por efecto. Efectos son todos los cobros que nosotros podemos realizar que no se corresponden con los anteriores, bien sea un recibo, un pagaré, un confirming, todo eso lo gestionamos a través de efecto.
Si por ejemplo nosotros cobrásemos por transferencia esta factura, pues aquí especificamos la cuenta, la fecha de la transferencia, ponemos el importe que vamos a cobrar y con esto nosotros ¿qué hemos generado? Pues hemos generado un cobro de estas dos facturas. Podemos navegar desde esta transacción al asiento que ha generado y aquí lo que hemos hecho es, hemos cancelado el saldo de la 430 contra la cuenta de banco que nosotros hemos especificado a nivel de transferencia. Para nosotros deshacer un cobro que hemos realizado, en este caso por transferencia, pues igual que habíamos visto con los documentos de compras o de ventas, nosotros los pasamos a devoluciones o abono. En caso de asientos manuales veíamos que con el botón derecho podíamos cancelar los asientos manuales, pues en la parte de cobros, los cobros que hemos realizado por transferencia los podemos cancelar también directamente con el botón derecho. Vamos a cancelar, se creará, es reversible, decimos que sí, y automáticamente el propio cobro se me queda con el estatus de cancelado y la factura 75 y 83, si nosotros vamos a generar otro cobro de Nicolás Vega, veremos que estas facturas vuelven a estar disponibles para la gestión de cobro. Es decir, hemos retrocedido el asiento que se ha generado a la hora de hacer el cobro, ¿vale? Tenemos la anulación del asiento que habíamos generado con el cobro. Aparte que ha retornado el importe al saldo del cliente pendiente. ¿Esto para qué nos sirve? Pues en el caso de personas que trabajan con la gestión de cobros sin tener que saber cómo se realizan los asientos contables en contabilidad. O sea, una persona que opere con la parte logística simplemente por las transacciones de cobro puede realizar el cobro de factura, a su vez de forma automática se genera el asiento en contabilidad, pero no tiene por qué saber contabilidad. Pues nada, no sé si ha sido muy intenso. Me gustaría que me mandaseis vuestras impresiones, si quieren, pues a nivel del foro general del curso o bien directamente a través de un correo, qué les ha parecido el webinar, si les ha gustado, si les ha aportado y sobre todo si piensan que el sistema puede cumplir, con lo poquito que han visto, con las necesidades que pueda tener una empresa y si lo puede gestionar. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algo específico? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues nada, comentarles que el próximo webinar lo tendremos el 18 de diciembre. Yo les enviaré una invitación igual que hicimos con este. Que sepan que en la plataforma pueden enviarme cualquier comunicación o cualquier duda que tengan sin ningún problema. Yo les atenderé lo antes posible. Y nada, darles las gracias por la asistencia y espero que el curso les guste. Estamos comenzando ahora, todavía lo que acaban de ver les suena un poquito desconocido, pero seguro que a medida que vayan trabajando ahora en el curso ya les irán sonando las cosas que hemos estado viendo y seguramente en el próximo webinar pues ya tendrán bastante más dudas sobre lo que hemos visto hoy y sobre lo que vamos a ver ese día. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia y nada, que quedo a vuestra disposición para lo que necesiten.